Sí, te lo informé Ahora, por mail. Eran 2 chicas que se dieron de baja. sí, pero ¿no había puesto en amarillo y había puesto baja al costado? Una sola chica creo que está de esa manera. Bien, lo vamos a chequear. ¿Están viendo la pantalla por las dudas? Acá tenemos la grilla. No sé si lo pueden visualizar. Sí, lo estoy viendo yo en el teléfono, así que ustedes también. El grupo, me decís, es el 11. 11. Aquí estamos. Se dieron de baja Antonella Constanzo y Antonella Naboni, que te avisé el lunes, creo, o el domingo. Dayana Antonella Constanzo ya está dado de baja. Sí, Y Naboni, también te mandé el mail los otros días y me habías respondido, ¿te acordás? sí, pero a lo mejor no sé por qué quedó sin dar de baja en este listado. A ver, vamos a ver acá. Sí, acá está. No está pasado, pero está dada de No, baja. yo por las dudas te avisaba nada más. Y está bien. Bueno, acá tenemos la grilla, que ya se las mandé también. ¿Y te puedo hacer Quedó... otra consulta? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer otra consulta? ¿Del Si es trabajo? breve, si es breve, Sí, sí. sí. Si no, Nosotros en el bueno, trabajo tenemos... hagamos una cosa. Dale. Son 7:18. Vamos hasta las 7:30 con todas las dudas que tengan de los grupos. Vamos a hacer al revés. Ok. Así abrimos micrófono y ya lo dejamos listo esto. Dime. Nosotros en el trabajo tenemos que se compran mercaderías mediante 2 procesos. Uno con elección de proveedores y otro con el contrato. En el caso Construyendo Futuro. Bien, vamos a chequear. Grupo 11 me dijiste. Sí, Compras. Tenés construyendo futuro, compras y pago de gastos menores con fondo fijo y pago de sueldos mediante transferencia bancaria a cuenta sueldo. sí, Esos son los dos subsistemas que les asignamos. Sí. sí. Nosotros sobre compras tenemos estos 2 proveedores. Que cuando hacemos el cursograma, digo, el diagrama de bloque, ¿diferenciamos cada proceso de compra? Claro. Sí, Teóricamente ustedes tienen que hacer un diagrama de bloque y un cursograma donde muestran, por un lado, la compra y el pago de gastos menores con fondo fijo y otro cursograma con el diagrama de bloque detallado sí. solo del pago de sueldos con la transferencia bancaria. Ok, listo. El cursograma entonces lo hacemos sobre pago con fondos fijos. Compras y pago con fondos fijos. Sí, en realidad yo, bueno, una de las dudas que tenía con el grupo que tuvimos la reunión recién era cómo quedó el instructivo en este caso para este cuatrimestre, porque lo fuimos cambiando. En el cuatrimestre del año pasado, en uno de los cuatrimestres, habíamos puesto como opción, porque habíamos estado muy mal con la ejecución del programa y además fue creo el primer cuatrimestre cuando arrancó la pandemia, habíamos puesto uno de los dos subsistemas, o sea, los dos subsistemas planteados con o cursograma o diagrama de bloque detallado, pero en realidad eh, era opcional. Lo que hicimos en el segundo cuatrimestre, cuando ya estaba todo el material disponible, fue asignarle los dos subsistemas con el diagrama de bloque detallado y el cursograma, que es lo que planteamos en este caso. Lo que no recuerdo, por eso les digo que no me acuerdo cómo están los instructivos, es si en la nueva modalidad que tienen que aportar, tienen que además mostrar diagrama de bloque detallado y cursograma de lo que ustedes plantean como superador o una de las dos herramientas, no las dos, sino directamente, por ejemplo, el cursograma. Eso que debería estar en la instrucción, sinceramente no recuerdo haber leído con detalle lo de este cuatrimestre, porque se me confunden y además son dos casos, entonces tengo que ver cómo está planteado. Si se les resulta, o sea, En el instructivo, profe, sí, en el instructivo, no recuerdo qué dice, por eso les digo que, dice, contame, ¿qué dice? el instructivo dice representación gráfica de los procedimientos recurriendo a las siguientes técnicas. Sí, Diagrama de bloque detallado y cursograma. bien, bueno, ahí están al horno, porque les pedimos los dos.
en los dos subsistemas. Ok. Ahora, ¿les No, dice pues algo? nosotros ayer hicimos el cursograma, Sí, pero hicimos sobre la compra de mercaderías. para la compra de pagos, compra de mercadería con fondo fijo. Claro. Está bien, ¿y qué mercadería compras para pagarla con fondo fijo? Ojo con eso. Eh, Materiales de hormigón y materiales finos y gruesos. ¿Con fondo fijo? Tenemos que cambiarlo entonces. Y yo te diría, porque pagar con fondo fijo, que pueden ser Ok. montos de 1.000, 2.000 pesos, material y Listo. fondo, es complicado. Te Bien. digo. Perfecto. Está bien que nosotros todavía no vimos pagos ni cobranzas, que es lo que vamos a ver hoy. Por eso les digo, esto también tiene que ver con lo que nosotros le pedimos en cada caso, tiene particularidades. Por eso lo que vemos es si en grupo ustedes son capaces, y que son perfectamente capaces de hacerlo porque veo cómo van avanzando en los trabajos, de resolver las cuestiones puntuales que nosotros le damos. El grupo con el que estuve reunida recién le tocó la venta de acá, la venta mayorista en cuenta corriente a un cliente habitual con entrega en domicilio del cliente, del caso Construyendo Futuro, y el pago, perdón, la cobranza mediante transferencia bancaria. Bueno, el grupo focalizó en la venta de hormigón armado. Es una venta particular, la parte de logística se maneja de una manera similar a las logísticas con transporte, pero con una modalidad particular. Bueno, todo eso se adapta y eso es lo que tiene como enriquecedor el trabajo, porque eso es lo que lo diferencia de un supermercado o de una fábrica. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender y darse cuenta es cómo adaptar la teoría que estamos viendo a un caso real o semi-real donde ustedes tienen el desafío de mejorarlo. El tema es, ¿lo van a mejorar? Pueden hacerle mejoras menores, pueden decir esto no sirve para nada, echamos todo al diablo y hacemos todo de nuevo. Podría ser, yo creo que todavía nos faltan herramientas para hacerlo, pero bueno, siempre hay algún temerario que tiene visión y que son los que el día de mañana me pueden llegar a recordar como la mala de la película que les hizo pensar un poquito más allá del presente. Me encantaría eso, pero bueno, no sé si lo voy a conseguir. Pero evidentemente los tipos creativos son los que subvierten las realidades. Así los tenemos, ¿no? A los que generaron toda esta revolución tecnológica. Bueno, sin ir más lejos, en Argentina lo tenemos al que generó Mercado Pago, que con una idea brillante de la nada fundó un imperio. ¿Por qué ustedes no pueden hacerlo generando alguna modalidad superadora de venta en la entrega de materiales, por ejemplo? Es todo un desafío esto, pero eh, lo que uno premia en este trabajo también es, al margen de las eh, discusiones grupales que son buenas porque uno plantea distintos puntos de vista, eh, lo bueno de esto es que se pongan en discusión con el material adelante. Yo les decía, uno de los mayores problemas es la información gerencial. Ustedes se tienen que poner en la piel del gerente y ver cómo hace para decidir teniendo elementos que los tiene a mano, pero los tiene que ordenar de determinada manera para ver cómo sigue. Entonces, el planteo sería, por ejemplo, ustedes tienen hoy un restaurante. Bueno, con el caso de la casa, Construyendo Futuro tenemos ese problema. Eh, nosotros tenemos prohibición de trabajar en las obras hasta determinado número de personas. ¿Cómo hace el corralón que tiene que vender materiales para superar eso? Tiene que buscarle la vuelta y bueno, o está 6 meses o un año sin trabajar y sin facturar y en algún momento va a decidir liquidar la organización o tiene que buscar alguna chance para ver cómo lo supera. La verdad que esta situación,
este momento de miércoles que estamos viviendo plantea desafíos de todo tipo. La idea es que ustedes también se pongan en la camiseta de la gente que tiene que decidir en esas organizaciones para ver, en base a toda esta teoría que vimos, qué recurso nos puede quedar para seguir subsistiendo y mucho más si queremos crecer, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo que les pediría para unificar criterios es que cuando plantean la solución que mejora el subsistema que les tocó, en este caso puede ser elegir, por ejemplo, al grupo 1 que tiene ventas y cobranzas, supongamos que no mejora, o mejora, digamos, en ventas y en cobranzas. Ustedes tienen que mostrar en los dos aspectos mejoras, redactadas tipo narrativo. Pero donde más mejoras aplican es en cobranzas. Bueno, el gráfico que van a mostrar es aquel donde más mejoras apliquen. Por lo tanto, si ventas en la modalidad planteada tiene mejoras y cobranzas también, muestran las mejoras que ustedes proponen en los controles internos, en el organigrama, en la forma de manejarse de ambos subsistemas, pero solo grafican donde haya cambios mayores o donde hayan implementado mejoras más sustanciosas para poder mostrar. Si ustedes no tienen grandes cambios ni en el organigrama, ni en el diagrama de bloque detallado, ni en el cursograma, en realidad lo que van a mostrar es mínimo. Por eso lo pueden mostrar igual, pero lo que va a ser más jugoso es la explicación de esos cambios que plantean, por más que no se visualicen tanto en un gráfico. Así que ya les digo, no es que por hacer un trabajo tan elaborado o tan redactado es que van a tener mejor nota, sino que lo que nosotros tratamos de buscar acá es que, buscando las herramientas que tengan a mano, encuentren recursos como para mejorar la situación de estas organizaciones que de por sí tienen todo para mejorar. Ustedes ven que en el planteo teórico que se hace hay muchas cosas que no se hacen correctamente. Obviamente esto está hecho expreso, ¿no? Exprofeso, no expreso, pero sí expreso también, porque lo hicimos bastante rápido. Pero eso también desliza errores que nosotros muchas veces nos damos cuenta cuando ustedes nos hacen planteos y ahí nos decimos, bueno, esto lo hicimos mal, tendríamos que haber puesto esto otro, entonces, bueno, todo se puede corregir, todo se puede mejorar. Yo lo siento errores porque generalmente los grupos son, a lo largo de los cuatrimestres, ustedes y nosotros somos en esto conejitos de India donde vamos haciendo a prueba y error. Entonces, los que más padecieron fueron los que estuvieron en el primer cuatrimestre del 2020. Pero al mismo tiempo fueron los que más trabajaron y los que más consultas hicieron y los que más ejercicios resolvieron, lo que significa que, de hecho, estaban muy involucrados en la temática, tanto para los trabajos de campo como para los ejercicios. La mayoría de los ejercicios que ustedes van a ver en las soluciones tienen que ver con gente que mandó en 2020 esas soluciones. Así que desde ese punto de vista hay que sacarles el sombrero. Y de hecho, bueno, ustedes en muchos casos han hecho cosas muy interesantes en las soluciones también de este año. Que de hecho vengo medio atrasada en los envíos de las soluciones. A medida que me voy poniendo en marcha voy resolviendo. Pero este cuatrimestre se me vino realmente encima y estamos todos medios complicados con los tiempos. Bueno, ¿alguna duda más sobre algún otro trabajo? Profe, ¿cómo hace evaluar los Profe, en trabajos? el chat hay una duda. Sí, a ver. ¿Quién quiere plantearla? A ver. Bueno, Serena acá me está haciendo una consulta que estoy leyendo. La persona que recibe la mercadería en almacén tiene que sí o sí
ser distinta a la que actualiza el inventario, es una empresa con 25 empleados aproximadamente. Serena S es una norma básica de control interno, la separación de funciones incompatibles. Si ustedes se fijan en el informe COSO, y es algo que recurrentemente preguntamos en los exámenes orales y que lo van a tener también en el parcial de este sábado, nosotros tenemos funciones básicas incompatibles que son la ejecución de tareas con la autorización de las mismas, con la contabilización de las mismas, con la... hay 4 funciones básicas que son incompatibles. En eso tienen que focalizar. Si nosotros, como yo les digo siempre, que el que toca nunca baila, si ustedes tienen que actualizar el inventario y tienen la persona que recibe la mercadería, claramente no puede recibirla, controlarla y entregarla al almacén y actualizar el inventario. Salvo que se trate de una empresa muy chica donde la persona que lo hace es juez y parte, o sea, por decirles, es el dueño o es el hijo del dueño o es el hermano del dueño. O sea, es alguien que va a propender a la protección patrimonial como si lo que él está controlando fuera suyo. Caso contrario, siempre tiene que haber personas diferentes para ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque se puede prestar o al fraude o al error o a justamente desproteger ese patrimonio que en el caso del manejo de inventarios es básico. Esto es como si yo dejara que el ajuste lo haga cualquiera y el que cuenta la mercadería, cuando encuentra diferencias con los registros, hace el ajuste. ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién es responsable de esas diferencias? Bueno, esa es un poco la idea para medir justamente por qué una persona hace una cosa y otra hace otra que es incompatible con eso. En todas las empresas, por más chicas que sean, hay que tratar de que la separación de funciones incompatibles sea una realidad. O sea, el que asienta los pagos no debería ser el que recibe la cobranza, y si lo hace es porque esa persona está involucrada en el manejo de las finanzas y porque probablemente sean finanzas propias. Esto significa que el único caso en el que alguien que cobra puede depositar o pagar y manejar el dinero es el que tiene ese dinero como propio, que generalmente es el dueño o el socio o uno de los socios de la organización, que puede ser una pyme en este caso. Caso contrario, siempre es aconsejable que las personas involucradas en esas actividades tengan funciones que sean incompatibles. Por ejemplo, el caso emblemático que vamos a ver hoy de compras, de pagos y cobranzas, justamente nos muestra la tarea del tesorero, que es el que se sienta sobre la plata. ¿Qué hace el tesorero? Le dice al que tiene que cobrar, dame la plata, porque yo soy el que recibe la plata y tiene que pagar en función de lo que nosotros tengamos organizado, pero siempre y cuando haya alguien que ajuste ese pago, y nunca lo va a hacer de forma individual o solo. Miren, yo les cuento algo que pasó como caso real. La semana pasada tuve que hacer un pago a una empresa de personal eventual, que teníamos un saldo pendiente, y por esas cuestiones de que en casa de herrero cuchillo de palo, hice un pago. Obviamente yo soy una de las titulares de la empresa, entonces uno maneja la empresa sabiendo que no va a cometer fraude contra uno mismo. Por más que tengamos socios, todos tenemos la misma tesitura. Entonces,
yo tomé 3 cheques electrónicos que tenía en cartera y pagué el saldo que le adeudaba a esta empresa. Cuando empiezo a buscar los comprobantes de los cheques electrónicos, me encuentro con 3 cheques electrónicos anteriores de otros clientes que también habían sido endosados a esa empresa. Por ejemplo, el 15 de mayo había endosado 3 cheques electrónicos, el día 27 de mayo endosé otros 3. ¿Qué pasó? Que los 3 cheques electrónicos que se endosaron en el 15 no iban acompañados de la orden de pago correspondiente. Esto se dio porque los cheques electrónicos se endosan o se manejan desde la plataforma del banco y las órdenes de pago se manejan desde Tango. Entonces, se ve que ese día estaba con mucho lío o estaba preparando otras cosas y como parte básica de la norma de control interno, no hice lo que yo les digo que hay que hacer, que es, uno primero emite la orden de pago, que es lo que vamos a ver ahora en este subsistema, y después prepara los cheques, la transferencia o lo que sea. Cuando uno lo hace a la inversa, puede pasar lo que me pasó a mí, que tengo que estar reclamando porque pagué, por decirles, 80.000 pesos de más a un proveedor, dado que esa cuenta ya estaba con una orden de pago que cancelaba parcialmente la deuda. Lo que yo tuve que hacer ahora es emitir la orden de pago correspondiente a los 2 pagos y hablar a la empresa, que además es una empresa que es de Buenos Aires y que tiene sucursal en Rosario. Yo hablo con la persona de Rosario que me deriva a Buenos Aires. En Tesorería de Buenos Aires no tengo acceso telefónico ni por mail, por lo tanto hablo con la persona encargada de cobranzas. La persona encargada de cobranzas me dice, yo no te puedo derivar al sector tesorería porque no estoy autorizada a derivar este tipo de cuestiones. Yo informo vía mail cómo es la situación. Lo que sí veo por pantalla es que efectivamente hay un saldo a favor que está generado en el sistema. Por lo tanto, yo lo que le planteaba, digo, bueno, es muy simple de resolver, solamente me reintegran o reendosan los cheques electrónicos que están enviados de más y listo. Me dice, no, no es tan sencillo porque en la empresa, cuando el tesorero recibe una cobranza, no está autorizado a hacer endosos, sino es con la anuencia de otro sector. Por lo tanto, mi empresa PYME puede hacer esos manejos, puede equivocarse, pero en las grandes empresas la división de tareas está muy bien establecida y la separación de funciones mucho más, y cuando las funciones son incompatibles es donde se da ese control por oposición de intereses que en el caso de las pequeñas empresas debería existir para que no pase esto que me pasó, nada menos que a mí, que teóricamente tengo que enseñarles a ustedes cómo manejarlo, para que ustedes vean que nadie es profeta en su tierra. No sé si queda claro el ejemplo, por más que nos hayamos extendido un poco en el tema. Yo tengo que ir anotando las cosas que prometo mandar porque después olvido y después, como dice la película, ni olvido ni perdón. Así que primero debo pedir disculpas si hay algo que no haya enviado, pero hoy lo voy a anotar, así no me olvido. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Díganme si ustedes tienen alguna otra duda relacionada con los trabajos de campo o eventualmente con esto que estamos hablando ahora. Tengan en cuenta que vamos a ver rápidamente la teoría de cobranzas y de pagos para poder cerrar
unidad de finanzas y dejamos la clase del jueves para que podamos avanzar en la práctica y en todas las cuestiones relacionadas con consultas sobre el parcial del día sábado. Así que si no hay más dudas relacionadas con estos temas, vamos a iniciar la unidad 5 en el subsistema de cobranzas. Vamos a hablar hoy del sistema financiero. Profe, Sí. yo tenía una duda más o menos relacionada a lo de cobranzas que vamos a dar ahora. No sé si preguntarte ahora, Pregúntame, ya que estamos. Porque viste que vos recién mencionabas el caso que te pasó a vos, que bueno, ustedes emitían cheques electrónicos y después en la otra empresa alguien los recibía. En caso de que ponerle nuestro trabajo de campo sea a través de una aplicación de Mercado Pago y que nosotros recibimos todos los pagos vía online, o sea, que se deposita en nuestra cuenta bancaria. Ahí no sé cómo sería el tema de tiene que haber alguien encargado de controlar eso. ¿O ya está solo depositado y no hay una persona a cargo? En el caso de la cobranza en Mercado Pago, tiene que haber alguien chequeando, sobre todo, a ver, ustedes plantéense lo siguiente, ustedes compran una zapatilla en Mercado Libre, la pagan a través de Mercado Pago. Ese pago va a través de la plataforma de Mercado Libre a la empresa que le vende la zapatilla, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes hacen el pago, automáticamente ustedes se olvidan del tema y esperan la zapatilla. Ahora, crúcense de vereda. ¿Qué tiene que hacer la empresa que vende zapatillas? Debe estar conectada igual que ustedes a Mercado Libre, pagando, por supuesto, por ese servicio que hace por la intercesión, una comisión. ¿Sobre qué? Sobre eso que ustedes compraron. Por lo tanto, inmediatamente que ustedes hicieron el pedido y el pago, a la empresa que vende las zapatillas le llega ese pedido e inmediatamente también tiene que chequear que el pago haya sido correcto. Por lo tanto, tiene que haber alguien que controle que ese pago ingresó. El Mercado Pago generalmente se deriva a una cuenta corriente o a una cuenta bancaria. Y en ese caso tiene que haber alguien que esté rastreando en el resumen del home banking que ese ingreso efectivamente ya esté en el bolsillo de la empresa. Y recién después, vieron que hay la misma aplicación de Mercado Pago dice, se acreditó tu pago o cosa por el estilo. Sí, el tema que me parece que es después de un tanto tiempo, no es al instante, creo que son 3 días, no sé, no tengo bien. Depende de cómo sea la modalidad. Yo no tengo tan acabado el conocimiento sobre Mercado Pago, pero por decirles, yo pago el combustible con la plataforma que tiene YPF y en realidad lo pago a través de Mercado Pago con el código QR. Y el pago que es a través de débito es automático. O sea, yo pago y automáticamente... Profe, yo que tengo local, tengo el Mercado Pago Empresas y vos tenés que adherirte a la cantidad de días que, o sea, menos días para acreditarse es menos interés el que te cobra. ¿Entendés? ¿Más días? Más días, menos interés. Claro. Con link te saca un porcentaje, con QR te saca otro porcentaje, con envío de dinero te saca otro porcentaje. Bien, acá tenemos información fresca y actualizada, porque yo en este caso, la modalidad que estamos planteando, que es la nueva, digamos, con QR, no estoy tan familiarizada. Lo mío apunta más a lo clásico, al e-check o al cheque electrónico, o si quieren al cheque en papel, pero... Claro, yo me tuve que modernizar un poco, está bien que estoy en el tema, pero tuve que hacer una charla, qué sé yo, porque con esto de la pandemia me manejo mucho por Mercado Pago. Claro, es que viene bárbaro saberlo porque, como vos decís, bueno, aclaremos, Albana, para los que no sepan, en la parte de cobranzas,
la red Link o la red Banelco son las redes que manejan las tarjetas de débito o crédito en casi todos los bancos, ¿verdad? Claro, Y Mercado Pago fue una idea disruptiva del el cráneo que está ahora viviendo en Uruguay, Galperín, que generó una plataforma derivada de Mercado Libre, que fue Mercado Pago. claro. O sea, esos visionarios, que en realidad son muchos más de los que nosotros imaginamos, empiezan con una idea y después de esa idea derivan otras. Mercado Pago o código QR son inventos que se dieron gracias a la tecnología para reemplazar la operatoria que manejaban los bancos, que generaban un costo adicional a las empresas bastante elevado. ¿Qué No, aparte consiguió la con esto? tarjeta que lanzaron, a mí me funciona como débito, porque soy comercio, pero Ajá. yo cuando voy a pagar a otro comercio le funciona como crédito. O sea, una tarjeta para las dos funciones. Claro. Fíjense qué interesante el manejo, ¿no? Cómo genera, y aparte de todo esto, es beneficio y baja de costos para ambos lados, porque, por ejemplo, ¿qué generó esto? Más competencia. Los bancos no tenían competencia hasta ahora, podían generar los intereses que quisieran, los gastos que quisieran. Ahora, obviamente, Mercado Libre con Mercado Pago, lo que hizo fue bajarle las comisiones a todo el mundo y desparramar el negocio en un montón de gente que antes no estaba involucrada. Por ejemplo, ustedes antes no podían ir a pagar un impuesto a un supermercado, tenían que hacer cola en un banco. Entonces, el banco impensadamente empezó a competir con un supermercado donde uno puede ir un domingo a pagar un impuesto. Entonces, esa forma o esa modalidad de pago le generó muchos dolores de cabeza a los bancos porque empezaron a quitarles recursos que antes eran bastante numerosos. Entonces, tuvieron que también ponerse en campaña para ver cómo hacían ellos para competir. Y bueno, así también surgieron, por ejemplo, el Santa Fe Servicios, que ahora permite, a través de su propia plataforma, cobrar un montón de impuestos en lugares como, por ejemplo, una farmacia o un lugar de quiniela. La creatividad puesta al servicio de la modernidad hasta hoy tiene piso pero no tiene techo. O sea, yo lo que los invito a que sean creativos en ese sentido. Y si ustedes se fijan, la mayoría de la gente que tuvo esas ideas brillantes no son ingenieros informáticos, son, bueno, en el caso de Galperín está más relacionado con la economía o la contabilidad o la administración que la ingeniería. Así que tenemos un desafío importante desde nuestra formación. Bueno, Albana, ¿nos querés contar algún otro secretito? Las comisiones, como bien decías, son más bajas a medida que uno amplía el plazo de cobranza. Claro, claro. O sea, si yo pretendo cobrar a los 2 días de que me hicieron el pago, la comisión seguramente va a ser mayor que si yo cobro a la semana siguiente. Claro, y el débito te saca menos, el débito te tarda 3 días, en crédito te tarda, por ejemplo, yo lo tengo puesto en 14 días y me saca algo de 15, 17, porque es un porcentaje más del IVA. Pero el Bien. postnet, que yo también tengo el postnet del Banco Nación, me saca mucho más en crédito. ¿Estamos hablando de 17%? Sí, un montón, sí. Ah, un montonazo. Yo no tenía noción acabada. Sí, sí, Sabía sí. que era bastante, pero es muchísimo. Sí, sí, sí. Pero si yo me pongo a sacar costos, me conviene más Mercado Pago que el postnet. Y aparte del Mercado Pago, no sé, si vos estás ajustado de plata, podés adelantar la plata, te saca un porcentaje más, pero bueno, la tenés en el momento. En vez de postnet, no te deja adelantar la plata. Claro. Bueno, esto los pone también en blanco sobre negro, sobre todo aquellos que no trabajan, para que vean que el famoso costo argentino tiene mucho que ver con esto, con las comisiones o los porcentajes. Está bien, esto, el servicio mueve al mundo hoy. O sea, nosotros, como estamos encerrados, si no tuviéramos este tipo de elementos para pagar o para cobrar,
no podríamos funcionar, estaríamos más fundidos de lo que ya estamos. Tal cual. Imagínense que yo tengo, bueno, mis hijos son fanáticos de Mercado Libre, ustedes son una generación que prácticamente nacieron en las compras con Mercado Libre, cosa que a nosotros nos cuesta mucho más. Pero hoy por hoy, nosotros en la empresa, cuando tenemos que comprar un repuesto que es difícil de conseguir, acudimos a Mercado Libre y mi hijo, que es ingeniero industrial, busca repuestos para la computadora, por ejemplo, y en todos los casos han hecho bajar los costos que tenían esos mismos repuestos. Por ejemplo, le sale más barato pedirlo en Mercado Pago, que viene desde, no sé, Arequito, que comprarlo en un local acá en Rosario. Es mucho más barato porque hay muchas más opciones. Yo lo que siempre les digo es, ojo, porque también tiene la otra. Ha comprado zapatillas pensando que eran Nike y son truchas. Tienen esa cosa que, bueno, yo lo que digo, uno tiene que saber ver que, por lógica, si lo original cuesta 10 y lo que está ofreciendo Mercado Libre, que no es Mercado Libre, sino es la persona que vende a través de Mercado Libre, cuesta 5, a ver, alguna cosa rara hay. Así que uno tiene que estar también dispuesto a saber que queda expuesto en esos casos. Pero bueno, uno se atiene a lo que quiere, ¿no? El tema es el engaño cuando uno compra pensando que es bueno y se encuentra con algo trucho. Y yo muchas veces le digo a mi hijo, ¿cómo puedes pensar que una zapatilla que cuesta 10.000 te va a costar 5? ¿Por qué alguien sería tan generoso de regalártela a un precio que es el 50%? O hay algo raro, o es una zapatilla vieja, o es algo usado o trucho, o no sé, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Vieron que, bueno, yo soy mucha de los dichos viejos, ¿no? Ahí les puse que el cocodrilo que se duerme es cartera. Hay un grupo que quedó último y quedó con el último horario asignado, así que es un poco el mensaje, ¿no? Albana, gracias por los datos y por la información. Decime que te tocó algo relacionado con pagos, por ejemplo, para poder aplicar esto. Ventas y el otro ahora no me acuerdo, no me sale el nombre, creo que producción. Bueno, pero entonces ahora estás al horno porque como ya diste información, cualquiera que tenga cobros o pagos te puede consultar. No, pero no me molesta, me gusta hablar porque estoy todo el tiempo con el tema local y eso. Así que Buenísimo, porque aparte si tienen grupo de WhatsApp ya saben, consulte a la que sabe mucho de pagos y de cobranzas, sobre todo en los medios electrónicos nuevos, que va a saber mucho más de lo que yo les puedo informar. Bueno, muchas gracias. no, de nada. Bueno, vamos a la unidad de cobranza. Lo que yo hago en este punto es mostrarles juntos cobranza y pagos. ¿Por qué? Porque son dos sistemas enlazados que maneja el tesorero o el gerente de finanzas de cualquier organización, sea chica, mediana o grande. Generalmente, el que se sienta arriba de la plata se sienta porque puede recibir cobranza y porque puede hacer pagos. Si ustedes me dicen, ¿los hace solo? Generalmente no, tiene que tener muchos controles en el medio, pero el tesorero es el que maneja la plata. El alcance del subsistema. Cuando nosotros hablamos de subsistema de cobranzas, yo no estoy viendo, ustedes avísenme si entra alguien para admitirlo y si hay algún mensaje, porque yo entro de vez en cuando. Acá Serena me comentó algo que yo no leí. El banco también lanzó Sí Pago, que es como Mercado Pago. Tiene comisiones similares. Serena, estás en tema también, por lo que veo. Yo les veo un solo defecto a los bancos. Se le van a escapar las tortugas porque vienen corriendo, pusieron el carro adelante del caballo. O sea, primero esperaron que aparezca la competencia y después reaccionaron. Eso les da desventaja. Pero bueno, tienen un mercado cautivo bastante importante.
Ahora los gobiernos tiemblan con el Bitcoin, por ejemplo, porque no los pueden controlar ni manejar. Es otro de los problemas a los que se enfrenta el mundo, ¿no? Al quiebre no al quiebre, pero al cambio disruptivo de la inversión, donde hay muchísimos pequeños consumidores que pueden invertir y que generan una gran masa de dinero que va dando vueltas en el mundo, especialmente en la red, y que pueden eludir los controles de gobiernos, de sistemas impositivos varios, de inclusive bancos centrales, que ya no pueden manejarlos porque ni siquiera hay bancos que controlen. Así que los gobiernos están muy preocupados por eso. Y ustedes en esto nos van a dar lecciones también nos van a dar cátedra relacionada con inversiones. ¿Qué pasa con la cobranza? El alcance del subsistema de cobranzas tiene que ver con un enlace inmediato con el sistema relacionado, que es el de ventas. Si se vende, se cobra, o en general se trata de que pase eso. De la misma manera, el subsistema de pagos está enlazado estrechamente con el de compras. O sea, la venta enlaza con la cobranza, la compra enlaza con el pago. Ahora, para repasar un poco, si nosotros cuando vendemos decimos que el sistema tiene como alcance desde que el cliente nos hace el pedido hasta que la mercadería se entrega o se presta el servicio y se factura o se hace el remito donde está la anotación previa, que es la entrega del bien y el traslado de propiedad, esto genera, salvo que se pague de contado, un subsistema que enlaza con el de venta, que es el de cobro. Todo lo que se vende, en algún momento se va a pretender que se pague. Cuando nosotros vendemos en cuenta corriente, vamos a cobrar después de un tiempo. Ese tiempo va a permitir a la persona que compró generar los medios adecuados para poder efectuar el pago. Por lo tanto, cuando nosotros cobramos, del otro lado va a haber alguien que pague. Es decir, vendemos y luego cobramos porque hay alguien, que en este caso es nuestro cliente, que primero compró y luego se le genera la obligación de pagarnos. ¿Cuándo arranca el subsistema de cobranzas? Cuando yo me doy cuenta e identifico un crédito en situación de cobro. ¿Qué significa esto? Que yo voy al listado de deudores, que es una de la información que puede obtener un gerente de finanzas, y se fija cuáles son las facturas vencidas o a vencer. Eso les permite saber a quién reclamar los pagos, salvo que el cliente ya los haya hecho y nosotros no lo hayamos visto porque no ingresamos al banco, por lo que sea. Entonces, el sistema inicia. Vamos a ver qué dice en el alcance. Después vemos la frase del día, que tendría que haberla puesto al final, no en este punto. El alcance de su sistema de cobranza es desde el momento en que se detecta un crédito que está en condiciones de ser cobrado, que sería en este caso una factura en cuenta corriente vencida. Ejemplo, si yo vendo a 30 días y hoy es 1 de junio, las facturas que ya están vencidas son aquellas que se vendieron y entregaron y están impagas al 1 de mayo. Por lo tanto, todas las facturas desde el 1 de mayo hacia atrás están en condiciones de ser reclamadas para que los clientes nos paguen. ¿Cuándo culmina este subsistema? Empieza cuando se detecta el crédito
y culmina cuando esos fondos ingresan a nuestra empresa, donde el cliente paga, se le da de baja a la deuda o se cancela la deuda que tenía con nosotros, se emite el recibo de pago y se registra contablemente la operación. Siempre las operaciones y los subsistemas, en este caso, culminan con la registración contable. ¿La registración contable cuál será? Si teníamos deudores por venta porque justamente habíamos vendido en cuenta corriente, lo que vamos a tener ahora, supongamos que hizo una transferencia bancaria al cliente, el registro que vamos a hacer es cuenta corriente bancaria del Banco Macro, por ejemplo, Banco Macro, cuenta corriente a deudores por venta. Cuando se hace ese registro contable, cerramos el subsistema de cobros. Ese es el cierre del subsistema. ¿Qué pasa en el subsistema de pagos? De la misma manera que en el subsistema de cobranza detecta el momento en que hay un crédito en condiciones de ser cobrado, del otro lado del mostrador, el alcance del subsistema de pagos será desde que detectamos que hay una factura vencida en condiciones de ser pagada y que sabemos que en cualquier momento nuestro proveedor nos la va a reclamar. Ese es el inicio del subsistema de pagos. Ahora, cuando termina el subsistema de pagos, de la misma manera, cuando nosotros le pagamos a nuestro proveedor, nos emite el recibo de pago y registramos contablemente la operación. Cuando nosotros le compramos a nuestro proveedor, el registro que hicimos en el subsistema de compras, que es el que enlaza con el de pagos, habrá sido mercadería de reventa o materias primas o cualquier otra cuenta relacionada con la compra a proveedores. El asiento que vamos a hacer ahora que le pagamos, supongamos que le pagamos con transferencia bancaria, va a ser proveedores a Banco Macro, cuenta corriente, para mostrar que esa factura se cancela mediante una transferencia. ¿Qué más decimos de...? Bueno, acá les decía que el gran problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino para replicar o contestar. Y esto es un problema grave que tenemos especialmente los argentinos. Y a esto le sumamos el otro grave problema que tenemos del fanatismo. Así que imagínense que esto no es una comunicación ni es que queramos entender, sino que lo que queremos directamente es discutir o pelear. Así que bueno, ese es el gran problema de la comunicación. Lo que acá me plantea es cuál es el problema, lo que no me plantea es la solución. Y otra de las frases que siempre no es mía, pero me dijeron es que Argentina es el país donde para cada solución tenemos un problema. Así que imagínense cuando en la comunicación tenemos problemas, lo que es acá. Todo se expone. Modalidades de cobranza. Cobranza en caja es cuando nosotros vendemos en un salón de ventas y el cliente en el mostrador pide lo que quiere, como en los viejos almacenes de ramos generales, y luego va a la caja y paga, como cuando van a una farmacia, piden el medicamento y luego van a la caja y pagan. Esa es la cobranza en caja. Cobranza por cobradores. La cobranza por cobradores tiene que ver con tener una persona que vaya al domicilio del cobrador, al domicilio del cliente y cobre esa factura que nos adeuda. Si bien la cobranza por cobradores está en desuso por los nuevos medios de pago, como las transferencias, el cheque electrónico, etc., hay lugares donde el cobrador sigue siendo una figura importante. Por ejemplo, ahora se mezcla o difumina la figura del cobrador con la de la logística, porque en muchos casos, por ejemplo, en los servicios a maxi kioscos
o a negocios de conveniencia, el que entrega muchas veces, que es el que se encarga de la logística, es además el que cobra. Nosotros tenemos el caso emblemático de los supermercados chinos. Me está entrando una llamada laboral. Si me aguardan un segundo, contesto. Bueno, no hay problema. Tenemos diezmado el centro de distribución porque de 6 personas hay 3 con COVID, así que estamos un poquito complicados. Vuelvo. Cobranza por cobradores. Les decía de los supermercados chinos. Los supermercados chinos son un segmento muy importante de venta porque hay mucha cantidad, porque si bien todo el mundo les tiene fobia a los chinos, todos quieren venderle. Entonces, lo habitual es que, como nadie los quiere, en líneas generales, cuando le cobran, entregan la mercadería y quieren retirar el dinero. Les tienen mucha desconfianza, los chinos son muy particulares. La temática de los chinos, sin que por esto se me tome como discriminadora, es que los chinos que migran de China son los chinos de menor preparación y de más bajos recursos, si no, no migrarían, y menos Argentina. Entonces, el problema que tienen es que es gente que no está preparada, técnicamente hablando, y que encima están en un lugar donde no entienden el idioma y son bastante particulares en la forma de relacionarse, producto de la educación o poca educación que tienen y de la falta de costumbres que son diametralmente opuestas a las nuestras. Por lo tanto, nosotros vendemos muchísimo en los chinos. La idea es que cuando el camión lleva el pedido, inmediatamente que se lleva, se controla y se cobra. En los chinos hay que tener cuidado con la cobranza porque pagan en efectivo, porque reciben mucho efectivo. La gente que va al chino generalmente no paga con otro medio de pago que no sea ese. Y por otro lado, los chinos se han hecho mala fama, pero son los que por ahí meten algún billete falso o quieren hacer descuento cuando no corresponde, o los vendedores nuestros, que en realidad no son los vendedores, sino que son los que se ocupan de la logística, que reparten la mercadería, les tienen fobia a los chinos porque cuando van tienen que ir, generalmente tenemos un camionero que es el que entrega la mercadería y hace firmar los remitos o cobra. Bueno, el camionero que va al chino dice que tiene que tener el camión en la caja cerrada con llave y cuando baja la mercadería tiene que estar él parado al lado de la mercadería porque cuando se dio vuelta el chino agarró un paquete que no era de él. Dice que son terribles. Yo creo que es una generalidad que deja muy mal parado a los chinos, no deben ser así todos. Pero bueno, la realidad es que la cobranza por cobradores se da generalmente en esos casos, cuando uno, por la logística, entrega la mercadería y retira la cobranza. También puede darse la figura del cobrador, es más parecido a lo que yo les cuento a lo que menciono en el segundo rubro, que es la cobranza por repartidores o prestadores de servicio, como los que reparten cervezas o gaseosas, que cuando entregan el pedido, levantan el pedido nuevo y generalmente retiran la cobranza, aunque eso me parece que ahora se maneja más a través de los servicios de mercado pago o de transferencias. La cobranza por cobradores es muy común cuando uno vende, por ejemplo, como en el caso nuestro, en todo el país. Entonces, tenemos cobradores divididos por zonas, donde el cobrador que está, por ejemplo, en Salta, vende, levanta los pedidos, los manda ahora por WhatsApp o por mail o escaneados o por el medio que sea, o el cliente llama por teléfono y nos hace el pedido y una vez que se envía, el cobrador es el que va al domicilio del cliente a retirar ese pago.
¿Cómo puede ser la modalidad de pago? Lo vamos a ver en el otro subsistema, pero en realidad el cobrador es el que se ocupa de enviar la cobranza. La cobranza por repartidores o prestadores de servicios, un poco los que les comentaba antes de los chinos o de la gente que vende en los kioscos. La cobranza por correspondencia ha quedado bastante en desuso a partir de la irrupción de nuevas modalidades, pero sigue siendo en algunos casos una modalidad bastante habitual, sobre todo cuando hay cheques en papel. Nosotros estamos esperando en este momento cobranzas de el viajante justamente del norte que hace Salta, Jujuy y Frontera, que precisamente está enviando una planilla de cobranzas donde rinde la cobranza de varios clientes, alguno de los cuales todavía sigue pagando con cheque en papel, que en este caso viene con todos los requisitos de los cheques que son de pago diferido. La cobranza por banco es una de las cobranzas más habituales ahora, que se puede hacer por transferencia o por e-check. Descuento de documentos, ni siquiera les puedo hablar con detalle de esto porque no solo que ya casi no se usa, sino que además nunca lo aplicamos en la empresa y yo hace 30 años que trabajo, así que... Pero bueno, de todas maneras, el descuento de documentos fue muy habitual en los años 70 más o menos. Y el cobro de exportaciones, que es una modalidad particular de cobranza que tiene que ver con cartas de crédito. El pago de importaciones, que es la contracara del cobro de exportaciones, también tiene que ver con una modalidad particular de pago y que es totalmente diferente de las modalidades de cobranza y de pagos que se utilizan cuando uno trabaja en mercado interno. Normas generales de control interno. Tenemos separación de funciones, concentración de responsabilidad, separación total de fondos de lo que se recibe como cobranza y lo que se destina a pagos, la rotación del personal dentro de cobranza, esto es bastante poco aplicable en las pymes, pero es saludable que se haga, la contabilización de las operaciones, los arqueos sorpresivos y la conciliación bancaria. Estas normas generales de control interno son, como bien su nombre lo indica, generales y son aplicables a los dos casos, tanto a la cobranza como a los pagos. Acá tenemos las específicas que tienen que ver con la cobranza, que tienen también su contracara en los pagos. Por ejemplo, el control de los recibos emitidos, en este caso tienen que estar prenumerados y tienen que tener la firma de quien los emite. La rendición diaria de la cobranza tiene que ver con armar una planilla donde uno, en el caso de los cobradores, recibe esa rendición con un detalle de lo que le cobró a cada cliente y el recibo que respalda ese detalle. La apertura de la correspondencia. La apertura de la correspondencia es como un rito que está a manos del gerente y que en este caso puede ser el dueño o puede ser el encargado de la recepción de los pagos. Lo que es habitual es que cuando yo llego a la oficina después de dar clase, por ejemplo, si hay alguna correspondencia que llega con pagos, que puede ser de un proveedor o de clientes, que todavía queda alguno que manda por correspondencia o por algún comisionista un pago, me queda arriba de mi escritorio el sobre con el pago sin abrir. ¿Por qué pasa eso? Porque la apertura de la correspondencia es justamente una de las normas específicas de control interno que debe realizar el responsable del manejo del dinero. Por lo tanto, la apertura de la correspondencia es
de su exclusiva incumbencia y es quien se debe ocupar de hacerlo. En este caso, la figura recae siempre o sobre el tesorero, o sobre el gerente de finanzas, o sobre el responsable del manejo de los fondos. El control sobre los valores recibidos. Esto tiene que ver con fijarse que los cheques estén bien emitidos, que el importe en pesos coincida con el importe en letras, que las fechas estén correctas. Concesión de descuentos por pronto pago. Esto tiene que ver con el hecho de ajustar el pago, si se hizo dentro de los plazos establecidos, al descuento otorgado. Por ejemplo, nosotros tenemos como modalidad de venta que los pagos en cuenta corriente, para que tengan un 5% de descuento, deben ser realizados dentro de los 20 días de fecha de factura. ¿Cuál es el problema habitual? Que como hay mucha demora en la entrega de la mercadería, el cliente quiera tomar el descuento a pesar de extender ese plazo. Como yo les decía antes, si nosotros hoy 1 de junio podemos reclamar todas las facturas del 1 de mayo hacia atrás, que son las que ya están vencidas, el cliente que me debe a mí una factura del 20 de abril y que ya me la tendría que haber pagado y todavía el 1 de junio no me la pagó, cuando yo le hablo haciéndole el reclamo o le mando un mail o me llega hoy el pago y ese pago tiene un 5% de descuento, yo le puedo decir, no, este descuento no corresponde. Por lo tanto, tomo este pago como un pago a cuenta, pero tu cuenta corriente queda con un saldo pendiente de pago. Ese saldo pendiente de pago, si no lo cancelás, te puede trabar futuras compras. Otra de las opciones es el gerente de cobranzas, en este caso puede también relacionarse con el tesorero, les dice, bueno, generamos una excepción porque este cliente que compró con una factura de fecha 20 de abril, tuvo un problema con el transporte, que es nuestro, y el transporte desde que le facturamos el día 20 hasta que le entregó la mercadería, en realidad se la entregó recién el 15 de mayo. Entonces, él considera que pagó en tiempo para hacerse el descuento y por lo pronto le aceptamos ese descuento que se hizo. Entonces, al ingreso del pago le vamos a tener que generar una nota de crédito por esa diferencia para que la cuenta corriente quede saldada. ¿Qué va a pasar con el control sobre ese descuento? Tengo que chequear que efectivamente lo que me dice es cierto, que yo facturé con fecha 20 de abril y que el cliente recibió el 15 de mayo. ¿Cómo controlo eso si recibió un mes después? Tengo que revisar el remito y ese remito tiene que tener la firma del cliente que recibió la mercadería y abajo la fecha en que lo recibió. De esa forma yo puedo chequear o constatar que lo que me dice el cliente es veraz. Esto también puede suceder cuando yo pago. Me pasa muchas veces que me reclaman cobranza. Por ejemplo, yo tengo una factura de hierro de una cifra importante que tiene fecha 29 de abril y que está facturada por 13 toneladas de hierro. Y de esas 13 toneladas yo recibí solamente 6. Y de esas 6 llevo pagadas 3, que son las primeras que recibí y que las recibí el 12 de mayo. Y la segunda tanda la recibí ayer. Y entonces yo sé que tengo un Rottweiler en la gerencia financiera de mi proveedor que una vez a la semana me manda religiosamente por mail. Como verán, estoy un poquito distanciada de ese gerente financiero que además fue alumna mía en San Nicolás y me reclama ese pago. Le debe haber ido mal porque me tiene una fobia. La verdad es que no nos queremos mucho. Yo quiero mucho al comprador,
el vendedor, que en este caso es el que nos atiende, pero con la tesorera o la encargada de reclamar pagos, siempre me estoy peleando por las cuentas corrientes. Parecemos perro y gato. Bueno, dato de color. Cada vez que me reclama, le recuerdo que esa mercadería todavía no fue entregada. Entonces, obviamente yo llevo mis cuentas al día y evidentemente voy pagando a medida que recibo. La factura está abierta, lo que significa que si me entrega de las 13 toneladas, 6 toneladas más la semana que viene y ese precio cambió, me lo va a ajustar. ¿Qué me va a hacer? Una nota de débito cuando me entrega la mercadería y yo le pago, o directamente cuando yo le pago, me va a decir, mira, el precio que yo te había dado es 136 pesos por tonelada, pero vos estás pagando un mes y medio después y el precio se ajustó en un 10%. Por lo tanto, a esto que pagaste, te mando una nota de débito por la diferencia para poder cancelar el saldo que tenés en la cuenta corriente. Y así vamos peleando por la vida, pero esto es lo que me muestra que justamente nosotros tenemos esas posibilidades cuando concedemos descuento o cuando hacemos reclamos. Yo sé que, por ejemplo, si pago dentro de los 7 días, puedo hacer un 4% de descuento. Y en realidad, el que maneja esos plazos es justamente el vendedor. Por lo tanto, me dice, mira, si vos me pagás dentro de, no te tomes 8, tomate 10 días, que yo lo manejo. Entonces, ahí empieza la pelea, no entre el Rottweiler y yo, sino entre el vendedor y el Rottweiler, que es bastante común que pase también. De allí la importancia de la separación de funciones. Imagínense que yo fuera gerente o dueño de la empresa que a mí me vende hierro, yo voy a estar interesado en que el Rottweiler cumpla su función y lo voy a felicitar, y en que el vendedor venda, pero que esté de mi lado, no del lado de los clientes. El vendedor es siempre un péndulo que está como el jamón del sándwich, recibiendo mordidas de un lado y de otro, y obviamente defiende su cartera de clientes porque es la que le da sustento y sabe que es el que le va a comprar, pero al mismo tiempo sabe que el que le paga es otro. Entonces está siempre ahí mediando y tratando de hacer equilibrio. Gente, les pido 5 minutos y ya estoy con ustedes. Sí, la verdad que sí. Bueno, gente, he vuelto. Díganme que están ahí. Vamos a
Bueno, la información gerencial. Acá tienen la información gerencial para la cobranza. ¿Qué tiene que ver un gerente? En este caso, el tesorero o el gerente de finanzas. ¿Qué tiene para cobrar? Por lo tanto, el resumen total de cobranza realizada o nosotros todos los viernes sacamos los listados de las facturas vencidas y a vencer, tanto para lo que tenemos que cobrar como para lo que tenemos que pagar. Esa es información gerencial. El listado de los principales deudores y el saldo, el comparativo de cobranzas reales versus las presupuestadas, o sea, lo que nosotros planeamos que vamos a cobrar por lo que tenemos vencido y lo que efectivamente después me pagan. Eso pasa cuando mandamos al vendedor que vive en Buenos Aires, le mandamos a decir, bueno, mira, tenés, por decirles, esta semana que cobrar 1.000.000 de pesos y cuando llega la cobranza me llegan 800. Bueno, esa es la comparación entre lo real y lo presupuestado de cobranza, que es lo que yo calzo con los pagos. Por lo tanto, lo que yo le digo es, a ver, tenemos 1.000.000 de pesos a cobrar. Y a su vez, en Buenos Aires tenemos que pagarle por valor de 700.000 pesos a los proveedores. Bueno, de esa cobranza, destina 700.000, separa cheques para pagarle a los proveedores. Eso se puede dar a veces y a veces lo presupuestado no tiene tanto que ver, o sea, lo que uno habla en el aire, entre comillas, en función de lo que nos muestra la realidad presupuestaria, es distinto de lo que pasa después en la realidad cuando se va verdaderamente a visitar los clientes. El comparativo entre el total de ventas y las cobranzas, normalmente la cobranza se da en función del enlace con el subsistema anterior, que es el de ventas. Por lo tanto, yo sé que lo que vendo lo voy a cobrar y que de esas ventas va a depender lo que cobro. Esto es como la pirámide poblacional, más o menos. Si yo tengo nacimientos, voy a tener mortalidad y vejez. Si yo vendo, voy a cobrar, pero todo empieza con la venta. El listado de cuentas por cobrar vencidas, el total de descuentos concedidos y el cuadro de la evolución de las cobranzas. Hay índices contables que me permiten medir cómo evoluciona la cobranza. Por ejemplo, si yo vendo 10 millones de pesos por mes y yo cobro a 30 días, se supone que cuando yo analizo el listado de cobranzas y tengo para cobrar 15 millones de pesos, esto quiere decir ni más ni menos que me están pagando a 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque yo vendo 10 millones y cobra 30 días, pero yo tengo 15 millones a cobrar. Por lo tanto, hay gente que me está pedaleando el pago y en lugar de pagarme a 30, me paga a 45. Si yo vendo 10 millones, pero tengo 30 millones de pesos en la calle o a cobrar, quiere decir que en realidad me están pagando a 90, digamos, se están alejando muchísimo del plazo que yo establecí para cobrar. ¿Qué tengo que hacer en ese caso si soy gerente? O tengo que generar débitos por pago fuera de término, o tengo que incorporar algún tipo de interés de acuerdo al plazo en que pague el cliente. No puedo tener plata en la calle y tener que pagar, por ejemplo, a mis proveedores de contado o a 30 días religiosamente y tener a los clientes que me pagan a 90 días porque en algún momento voy a tener un pulmón que se va agotando y va a ser un pulmón financiero con COVID porque no voy a tener espalda para responder a mis proveedores a pesar de que tengo un montón de plata en la calle. Ni les cuento si a esto lo vemos desfavorecido por un ajuste inflacionario que ha pasado, donde el dólar pasa de, por decirles, 15 a 30 y quedamos con esos 30 millones de pesos en la calle especificado y nosotros tenemos compra de materias primas que están dolarizadas. Bueno, ahí la pérdida es muy superior. Por eso el que es un buen empresario o al que le va bien en un negocio en Argentina, cuando se va a otro país hace mucho dinero porque estamos con una dinámica
en líneas generales, ¿no? También puede pasar lo contrario, pero tenemos una dinámica y una actuación que nos permite ir un poquito más allá en la realidad y tenemos que ser rápidas para movernos. Bueno, acá tenemos los modelos, no le vamos a llevar mucho el apunte a esto. Y esto es lo general del subsistema de cobranzas. Tengan en cuenta que tenemos acá, por ejemplo, el subsistema de cobranzas. Acá tomé prestada la información de el campus. Acá tenemos el subsistema de cobros. Esto lo sacan del campus directamente, lo tienen disponible ahí. Modalidades, alcance, los sectores que intervienen, esto es importante, contaduría, caja, tesorería, cuentas corrientes, también llamado créditos y cobranzas o con otros nombres similares, cobradores o vendedores u otros, si este fuera el caso. La secuencia general de las operaciones, esto tiene que ver con esto que nosotros mostramos siempre, que es la secuencia que van a encontrar en el caso Trafalgar de Larden. Los comprobantes, el emblemático de la cobranza es el recibo, el listado de cobranza, la planilla de ingreso, la nota de crédito, normas de control interno específicas y tenemos también notas generales respecto al funcionamiento del subsistema. Todo este material lo tienen dentro de el campus. Acá tienen ejemplos de información gerencial, porcentaje de clientes, cuentas corrientes en mora por determinado periodo de tiempo, porcentaje de clientes en mora recuperados, porcentaje derivado a gestiones judiciales, total de cuentas corrientes a cobrar en determinado periodo de tiempo. La información gerencial me gusta más la que yo les estoy planteando, que está en técnicas de Gili, pero pueden encontrar un montón más también, ¿no? Y luego tenemos del subsistema de cobros, bueno, esto es pagos en realidad, que es el otro subsistema. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Esto que les estoy mostrando, que es las normas de control interno. Sí, escucho. Pueden abrir el micrófono, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Si no hay dudas sobre el subsistema de cobranzas, les voy a mostrar cómo funciona el subsistema, que es la contracara, que es justamente el subsistema de pagos. Aquí tenemos el subsistema de pagos, ya entro. El subsistema de pagos funciona como la otra vereda del de cobros. Por lo tanto, aquí tenemos, esperen que voy a ir anotando, les voy a mandar el subsistema financiero, el PPT, al campus, tanto el de cobros como el de pagos. Acá tenemos el subsistema de pagos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abra micrófono o me avisa a través de la mensajería. El subsistema de pagos tiene un alcance, como habíamos dicho antes, que comprende desde el momento en que se controla la obligación pendiente de cancelación, yo tiro un listado nuevamente todos los viernes o una vez a la semana. En realidad yo lo tiro los viernes, pero me sirve para la semana siguiente porque yo establecí como días de pago los días jueves. ¿Por qué los jueves? Por una razón muy simple. Cuando nosotros nos manejábamos por correspondencia, la correspondencia nunca llega un lunes.
porque por una cuestión de seguridad, por los robos que había en Andrián y en Oca y en el Correo Argentino, uno trataba siempre de despachar la cobranza de lunes a miércoles, cosa que llegue dentro de los plazos de esa semana, y si era lunes o martes, mejor. Por lo tanto, cuando uno recibe cobranza que se mandó un lunes o martes, la recibe miércoles, jueves o viernes. Es decir que nosotros vamos a tener disponibles cheques para endosar a proveedores a partir del día miércoles. Por lo tanto, el día jueves era un buen día para establecer como sistema de pago y atención a proveedores. Por otro lado, es más ordenado establecer un día en el que uno, el día anterior, prepara todos los pagos y el día jueves sabe que va a tener desfile de proveedores retirando pagos y que está más predispuesto a eso. El día viernes generalmente uno lo reserva porque son días complicados por naturaleza, lo mismo que los lunes, que es donde se ajustan todos los procesos de todas las organizaciones. Por lo tanto, el jueves apareció como un buen día para hacer pagos. ¿Cuál es el alcance del subsistema? El subsistema de pagos comprende desde que se controla la obligación pendiente de cancelación, y de hecho ha surgido ya la obligación de cancelar esa compra, hasta que el pago se hace efectivo mediante la modalidad convenida con el proveedor, se recibe la constancia de pago, que en este caso es el recibo, y se efectúa la registración contable correspondiente. No estamos hablando acá mucho de los comprobantes, pero obviamente hay comprobantes inherentes estrictamente al pago. En este caso, el recibo del proveedor, si bien es importante, no es tan importante como el recibo de cobro que nosotros entregamos, porque si el proveedor no me hace recibo, yo tengo que hacer un comprobante. En este caso, el comprobante emblemático del subsistema de pago es la orden de pago, que es lo que yo me comí de hacerle al proveedor de personal eventual, y que gracias a eso le pagué 80.000 pesos de más, que todavía me quiero rasgar las vestiduras. Bueno, alcance del subsistema entonces, desde que se genera la obligación de pagarle al proveedor hasta que el pago se hace efectivo, por la modalidad que sea, que ahora vamos a ver, y se recibe la constancia de pago o el recibo del proveedor y se efectúa la registración contable correspondiente, dándole de baja a esa obligación. Modalidades de pago. Tenemos pago en sede del acreedor, quiere decir que yo de alguna manera me acerco hasta el acreedor y le pago. Pago a través de un cobrador, que es lo que pasa con el petizo que me cobra el hierro, que viene una vez por semana a cobrarme. El pago a repartidores, que sería lo mismo que mostrábamos antes como cobranza, cuando el camión que reparte la gaseosa o los cigarrillos o la mercadería a los chinos cobra directamente cuando baja la mercadería. Pago por correspondencia, en el caso cuando llega el sobre que yo tengo que abrir exclusivamente, es ese tipo de pago al que hace referencia, sea por Credifin, algún transporte o algún correo como Andriani o Correo Argentino. El pago mediante banco, que ahora tenemos más modalidades, porque antes era exclusivamente con cheque en papel, que podía ser como uno de pago diferido, y ahora tenemos en realidad el e-check, que es el cheque electrónico, y también tenemos la transferencia bancaria. El pago en efectivo por fondo fijo, hay alguien por ahí que tiene esta modalidad en el trabajo de campo, que es el pago de compras menores, y son pagos que se hacen a través de una modalidad particular, que es un fondo fijo o un fondo de dinero que se destina justamente a ese pago. El otro pago emblemático que genera en sí mismo una modalidad particular es el pago de sueldos y jornales. Normas generales de control interno. Tenemos las mismas normas generales que vimos en el caso de la cobranza. Las normas específicas de control interno para los pagos tienen que ver con el uso de los cheques,
el pago que tiene que estar amparado por la totalidad de los comprobantes y anulación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? La totalidad de los comprobantes y la anulación de los mismos significa que cuando yo le pago a un proveedor y yo emito un cheque, el encargado de ese trámite tiene que tener toda la documentación que ampara la compra. Por ejemplo, si yo le compro y tengo que pagarle a un proveedor que compré en cuenta corriente, voy a tener la factura del proveedor, el remito por la recepción de la mercadería del proveedor, el informe de recepción de esa mercadería. Puedo tener también la orden de compra, que es saludable que tenga esa compra al proveedor. Puedo tener la solicitud de compra inclusive, que puede formar parte de ese legajo. Y obviamente voy a tener, junto con todos esos documentos, la orden de pago. ¿Qué significa anular los comprobantes? Significa ponerles un sello que diga pagado para que esa factura no vuelva a ser abonada. Anular los comprobantes significa intervenirlos con algún elemento para que el que los tome sepa que ese comprobante ya está cancelado. ¿A dónde se le pone el sello? Generalmente a todos los del legajo. Nosotros en la empresa nuestra, que es chica, le ponemos el sello de pagado a la factura solamente del proveedor y arriba del sello de pagado, con virome, le ponemos el número de la orden de pago que generó ese comprobante. Es decir, cuando yo ingreso la orden de pago al sistema y empiezo a prepararle el pago a ese proveedor, tengo frente a mí la factura del proveedor, el remito del proveedor, la orden de compra del proveedor, porque nosotros no emitimos informe de recepción, pero si existiera también formaría parte. Y cuando hago la orden de pago, y una vez que está la orden de pago emitida con el pago con la modalidad que sea, le pongo el sello de pagado, un sello que dice pagado a la factura, y arriba de la factura, cuando se generó la orden de pago, le pongo OP y el número que genera el sistema automáticamente, que lo genera correlativo de esa orden de pago. Por lo tanto, si yo llego a tener algún problema con ese pago al proveedor y el proveedor me cuestiona que yo le dejé una factura anterior impaga, voy a buscar el comprobante de la factura anterior y me fijo que dice pagado y arriba del sello debería tener el número de la orden de pago que le mandé. ¿Cómo me di cuenta que estos cheques electrónicos no estaban sumados a ninguna orden de pago? Porque cuando endosé los cheques en el banco, imprimí el endoso y no estaba la orden de pago abrochada a esa impresión. Por lo tanto, ahí me di cuenta que ese pago no estaba sentado en la cuenta corriente. O sea, estaba efectuada la transferencia de los cheques, el endoso de esos cheques, el proveedor aceptó los cheques, pero no tenía una orden de pago generada y asentada en la cuenta corriente. Bueno, ¿qué más tenemos? Existencia de fondo fijo o caja chica, decíamos, y el pago de sueldos y jornales. Y acá tenemos información gerencial. Fíjense que hay varios índices que podemos tomar como información gerencial. Tenemos el resumen de cuentas a pagar, vencidas y a vencer. Esto lo tira Tango perfectamente. El detalle de los 10 principales acreedores. Podemos ordenar el total de deuda por monto, por fecha, por índice de antigüedad. Tenemos muchas formas de ordenar nuestro detalle de deudas a pagar. La proyección de pagos semanales muchas veces se coteja contra la cobranza. El saldo disponible en los bancos, el monto de los cheques emitidos, el monto pagado versus el monto presupuestado. Esto es parecido a lo que hicimos antes con la cobranza. El total de los intereses que pagamos por pagar fuera de término, que en este caso serían los intereses que me cobra el Rottweiler exalumna. El total de los descuentos obtenidos, que son estos los descuentos que me hace el petizo que me cobra. El saldo de descubiertos no utilizados. Esto es una información gerencial que no es tan útil, me parece,
pero bueno, depende de la ocasión, puede llegar a ser de importancia. El índice de liquidez, esto sí me gusta porque tiene que ver con los índices contables que van a ver en las materias relacionadas y que tiene que ver con las disponibilidades en relación con las deudas a corto plazo. Y esto coteja lo que tengo a cobrar versus lo que tengo a pagar. Esto es clásico, este índice de liquidez, para un tesorero o un gerente de finanzas. No solo es clásico, tiene que estar siempre sentado sobre este índice de liquidez para que el mismo sea mayor que 1. Esto quiere decir que lo que va a ingresar va a ser siempre mayor que lo que tenga a pagar. Bueno, acá tenemos nuevamente los procedimientos, los formularios que utiliza Tango, en este caso para sacar la composición de los saldos. Estas son todas capturas de pantalla que cuando lo veamos en detalle les voy a mostrar online cómo funciona la emisión de listados. Acá tenemos un cursograma de liquidación de remuneraciones, que es un modelo que pueden tomar los que le hayan tocado. Y acá tenemos cursogramas que son ejemplos. Bien, acá tenemos otra frase célebre. No me digas dónde están tus prioridades. Muéstrame en qué gastas tus ingresos y te diré dónde están tus prioridades. Esto es interesante porque de acuerdo a cómo gastemos es justamente lo que tenemos como prioridad. Es cierto lo que dice James Frick. Hay otra frase que no sé si ya se las mostré en alguno de estos subsistemas, pero Warren Buffett, que es otro, acá está. Antes de comprar algo, piense, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre porque no lo necesita. Sabía que en algún lugar estaba. Bueno, consejo sano para consumidores compulsivos. ¿Saben quién es Warren Buffett? ¿Lo conocen? Es un señor mayor, un señor muy mayor, que fue un visionario que compró acciones de Coca-Cola cuando costaban nada. Algo así como van a ser en algún momento señores mayores quienes compraron bitcoins a $1 cuando hoy está a algo un poquito menos de 40.000. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda relacionada con pagos o cobranzas, especialmente quienes tengan que justamente tomar estos temas como parte de sus subsistemas? Recuerden, vamos a analizar el subsistema de pagos, esto es lo que tienen también de información en el campus. Tienen el alcance de pagos, las etapas, que acá tienen el modelo de Lardent, que también lo tienen en cobros en el modelo de Trafalgar, las modalidades de pagos, y acá tenemos algunas cosas adicionales, como el pago mediante entidad financiera, que puede ser por depósito en cuenta, por cajero automático o humano, por transferencia bancaria, pago mediante cheque propio o de terceros mediante endoso, pagos mediante tarjetas de débito y crédito, pago en sede del acreedor. Acá lo que están planteados son ejemplos. Pago mediante cheque electrónico, acá tenemos nuevas modalidades, pagos mediante código QR, otras modalidades, acá tenemos Mercado Pago, otras modalidades digitales de pago. En esto podríamos agregar información que nos podría enviar Albana, así completamos esta información del campus. Y el pago de importaciones. El pago de importaciones, bueno, acá tenemos pago de obligaciones tributarias y fiscales a través de la página de AFIP, que genera un volante electrónico de pagos, el famoso VEP, que sirve justamente para pagar todas esas obligaciones. Los comprobantes, los listados de factura a vencer, la orden de pago, el recibo. Ojo, porque el recibo acá es el recibo del proveedor.
salvo el recibo de sueldo, que sí lo tenemos nosotros. Acá tenemos también el control interno, la rotación de personal, que es esto que le decía que es difícil de aplicar en las pymes, se refiere a la conveniencia de rotar periódicamente al personal que maneja fondos de manera que se puedan detectar posibles errores en el sistema. Estamos hablando de que no vamos a cambiar todos los días el tesorero, estamos hablando de que el que cambia es el personal que depende del tesorero para que rote. En un momento esté en cobranzas, en otro momento esté en pagos y que en ningún caso pueda acceder a una u otra parte según donde se ubique su tarea. Contabilización de las operaciones, arqueos sorpresivos, conciliaciones bancarias y las específicas que son el uso del cheque, el pago amparado por todos los comprobantes, fondo fijo caja chica, pago de sueldos y jornales, registro, emisión de comprobantes y acá tenemos muestras de información gerencial. Gente, estamos en tiempo para dejar un pequeño margen. Esto es campus, o sea que lo van a tener ahí a mano. Acá tengo modelo de compras que plantea en su resumen Silvia Martín, donde nos muestra cómo funciona el sistema financiero y tenemos el procedimiento de pagos, esto lo tienen en Gili, un diagrama de bloque de pagos, el subsistema con la estructura jerárquica y por lo tanto el organigrama de donde depende todo el subsistema, el procedimiento de pagos mediante transferencia bancaria. Esto les pido disculpas, pero no se los puedo mandar porque primero no es de mi autoría, sino que es de la otra profe, pero si quieren lo van a encontrar en donde yo les mando las novedades para conectarse al link. Allí van a encontrar, creo yo, este material. Procedimiento de pago mediante cheque. Y acá tenemos el subsistema de recursos humanos que tiene un procedimiento de pago de sueldos parecido, aunque no igual, al del caso Trafalgar. Esto que tenemos acá es una planilla de remuneraciones. Yo les podría mostrar la liquidación que hacemos nosotros de sueldos y jornales, que de hecho la vamos a ver más adelante, que parece que la hiciera un astronauta o un astrofísico y es lo más alejado posible a eso, porque de hecho las hago yo, por lo tanto van a ver que el planteo que está realizado está hecho íntegramente en planillas Excel. Obviamente después la liquidación final se hace en un estudio contable, que es el que manda la liquidación para pagar el 931, que es el formulario de AFIP, donde se generan los aportes y contribuciones. El procedimiento de cobro mediante transferencia bancaria, el procedimiento de venta y cobro a través de un cajero, son todos ejemplos que van a encontrar en el propio campus. Acá hay un ejemplo adicional de procedimiento de compras para generar un diagrama de bloque detallado o pueden hacer también un cursograma. ¿Y qué más? Bueno, sí, Juan, te contesto, esto que estaban viendo, tanto lo de los PPT que mandé de cobros y de pagos, se los voy a mandar ahora, apenas termine, pues si no después me olvido. Y no sé qué otra cosa tengo que mandar realmente, ya me perdí un poco en ese tema. Los temas que entran en el parcial son unidades 1, 2 y 3, subsistema de ventas, de producción y de compras. Esos son los temas del parcial. Recuerden que yo les voy a mandar el día... Profe, disculpe. Sí, Ventas, Fede. producción y compras, ¿verdad? Ventas, producción y compras. Gracias. De nada. Tengan en cuenta que, bueno, obviamente el jueves vamos a ver todo repaso de este tema y ejercicios, pero que además probablemente el viernes, para no estar el sábado temprano con algún tipo de inconvenientes, les voy a mandar el enlace para que se conecten a las 7 para poder dar el presente.
Obviamente podría hacerlo como en las clases, nosotros tenemos clases de 7 a 9, pero por las dudas les voy a dar un enlace antes. Llego a tener algún inconveniente, presten atención, tanto al campus como al Facebook, los que forman parte de mi comisión, ¿no? Que son los que van a tener que dar el presente. Una consulta que me hicieron por ahí es que, ¿qué pasa si les va mal en el parcial? Hay dos temas. Si les va muy mal en el parcial, tienen el trabajo de campo, que es difícil que los salve, pero les aconsejo siempre hacerlo porque les sirve como experiencia también si eventualmente pueden acceder al integrador. La realidad es que ustedes a veces nos evitan a nosotros tomar decisiones y se autodepuran. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sobre 70 puntos que tienen que sacar para aprobar en el parcial sacan 30, automáticamente dejan de cursar. Cosa que yo por ahí no se los recomiendo, sobre todo porque por más que puedan tener la condición de libre, no es lo mismo, y esto lo pueden saber los que ya hayan rendido libre en el turno de mayo que están cursando, no es lo mismo rendir libre sin haber terminado de cursar que cuando uno por lo menos escucha cómo son los temas. Se aprueba con 7, no, me parece que para el parcial habíamos puesto un tope de 65 puntos. La verdad, no recuerdo exactamente porque lo fuimos cambiando, pero se los confirmo para el jueves. Las notas del parcial son automáticas, Lola. Es decir, ustedes terminan el examen y automáticamente tienen la devolución de la nota. Por lo tanto, el examen es de autoevaluación. Después que terminen, el campus les va a devolver la nota. Lo que sí tienen que prestar atención es si el campus por ahí tiene un pequeño delay cuando ingresan, que no los deje ingresar sino hasta 5 minutos después. Nosotros tenemos contemplado ese problema y dejamos un cierto margen, y si llegan a tener, a pesar de su inconveniente, es que no los deja entrar o los vuela, por eso les pedimos que prueben antes de ingresar, porque cuando prueban antes se dan cuenta si están bien asociados, si tienen algún problema para ingresar. Nosotros subimos al campus, y está visible esta semana en varios horarios, un ejemplito de cómo puede ser un examen con ejemplos de nada, pero que respetan un modelo que pueden encontrar después en el examen real. Les aconsejo ingresar, ahí van a poder ingresar, salir, ir para adelante o para atrás las veces que quieran, pueden entrar en todos los horarios que se plantean desde hoy y hasta el viernes. Les aconsejo hacerlo, y si llegan a tener algún inconveniente, me mencionan el jueves. Tengan en cuenta que cualquier problema el día del examen, del tipo que sea, tienen que hacer captura de pantalla e informar inmediatamente por mail o en el campus. Nosotros vamos a estar muy atentos a eso, porque por ahí tienen problemas de tipo de internet y demás, que nosotros lamentablemente no podemos manejar. Por lo tanto, asegúrense de estar en lugares donde tenga buena conectividad, donde puedan mostrar a través de una cámara el documento, aunque después no vayan a usar esa cámara. Tengan preparado todo el material, cosa que el material me refiero a que no pueden tenerlo a mano, se supone, pero bueno, evidentemente nosotros no podemos estar en cada casa, lo que significa que necesitamos tomar un trabajo de campo donde medimos otro tipo de evaluación, porque el parcial técnicamente lo podría hacer alguien que no son ustedes y nosotros no podemos saberlo. Así que necesito que ingresemos antes, que me vayan mostrando a través de ese link que le voy a dar el documento con la cámara para que pueda verlos, e inmediatamente después salen del link y ya quedan en condiciones de apagar cámara y esperar que se hagan las 7:30 para que se abra la información. Cuanto antes puedan dar el presente mejor, porque yo me tengo que desconectar antes de las 7:30
para poder tener también el recurso disponible, porque las cámaras quitan conectividad, así que yo necesito salir de ese link antes, así que entre las 7 y las 7 y cuarto, más tardar 7 y 20, voy a tomar examen, voy a tomar asistencia. Después de ese momento no puedo tomar más asistencia porque el link va a desaparecer, así que les aconsejo estar temprano. No haría falta tener micrófono porque me van a escuchar a mí, que le doy las instrucciones, pero evidentemente si tienen que decirme algo van a tener que en el mismo chat mencionarlo. Acá me dice Lucas que en el campus dice que la nota mínima requerida es 60. Sí, puede ser que la nota sea 60. Le bajamos un montón la forma para que accedan, así que aprovechen porque nos hemos puesto flexibles. Así que 60 puntos en el parcial implica que tienen margen para tener un muy buen trabajo de campo y acceder al integrador sin inconvenientes. Recuerden que el trabajo de campo tiene defensa, o sea, lo van a exponer, pero al mismo tiempo yo puedo hacer preguntas. También recuerden que para el trabajo de campo, los que exponen, yo ya voy a tener la nota del parcial, entonces voy a saber quién necesita nota para poder acceder al integrador, así que a ese le voy a tener que hacer más preguntas que al resto, contémplenlo. Pueden ser preguntas de teoría y de práctica relacionadas con el trabajo que les haya tocado. Bueno, cualquier otra consulta. Profe, una pregunta, ¿es todo multiple choice? En realidad hay varias opciones del estilo multiple choice, verdadero o falso, cosas teórico-prácticas. Sí, teóricamente y hasta ahora es así. O sea, en la parte práctica también tiene Sí, esta sí. modalidad. Sí. Sí, hasta ahora en el parcial no hemos cambiado esa modalidad. Estamos haciendo análisis para el integrador. Por eso también esa modalidad permite la autocorrección. Recuerden que también las preguntas son contrarreloj, o sea, tienen tiempo y pueden ir y venir, pero no sé si les va a dar para las consultas vía WhatsApp. Así que tengan en cuenta que además son iterativos, o sea, no tienen todos el mismo examen, son todas preguntas que van rotando, por lo tanto ustedes van a preguntarle por WhatsApp, che, la pregunta número 2, y la pregunta número 2 que ustedes tienen es la pregunta 150 de otro, o sea que no se vuelvan locos por eso, tranquilos, trabajen hasta que terminen todas las preguntas, si les quedó alguna pendiente vuelvan, pero traten de ser honestos con ustedes mismos, porque esto no nos perjudica a nosotros. En definitiva, ustedes necesitan tener los conocimientos, nosotros ya los tenemos, así que se necesita honestidad brutal y les va a ir bien. Simplemente siéntense, lean, lo que no entiendan tienen el jueves para preguntar las veces que quieran y esperemos que no haya ningún inconveniente técnico ni en el campus ni en las computadoras de cada uno de nosotros. Fuera de eso, está todo bien. Bueno, nos vemos el jueves si Dios quiere. Que anden muy bien.